Ella era demasiado joven para comprender los riesgos, pero se atrevió a enfrentarlos de frente. Él tenía la edad suficiente para saber que algunas verdades debían permanecer enterradas. Lo que comenzó como un acuerdo frío se transformó en un laberinto de pasión, culpa y revelaciones. Y en el centro de todo, había un secreto capaz de destruir o redimir 2 vidas. Antes de descubrir lo que realmente sucedió cuando ella aceptó pasar la noche con el millonario, no olvides suscribirte al canal para más historias intensas como esta. Una joven de apenas 18 años, virgen e inocente, aceptó pasar una noche caliente con un millonario. No por capricho, no por ambición. Aceptó porque no tenía nada más. La promesa era simple: una noche, un pago, ningún contacto después. Él era el tipo de hombre que se escondía detrás de muros altos y puertas blindadas, con el cabello ya marcado por el tiempo y los ojos cargados de secretos antiguos. Emilio Velasco. El nombre resonaba en los pasillos del poder y en los titulares de los periódicos, siempre asociado a negocios implacables y a una vida recluida. Nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba detrás de la imponente fachada de su mansión, anidada en la cima de una colina, con vista a una ciudad que parecía pequeña y distante. Ella llegó bajo una fuerte lluvia, las pesadas gotas tamborileando en el techo del taxi que la dejó en la puerta principal. Vestida con sencillez, un vestido de algodón fino que se pegaba a su cuerpo con la humedad, y cargando solo una pequeña maleta y un sobre sellado. Su nombre era Lucía. 18 años, recién cumplidos, ojos grandes y curiosos, y un aura de fragilidad que contrastaba con la determinación en sus pasos. Parecía saber que aquella noche cambiaría el rumbo de su vida, aunque no podía imaginar la magnitud de ese cambio. La reja de hierro forjado se abrió lentamente, crujiendo como un lamento antiguo. Lucía atravesó el largo camino de piedras bajo la llovizna persistente, el corazón latiendo acelerado en su pecho. La mansión se erguía frente a ella, oscura y silenciosa, como un gigante dormido. La puerta principal, maciza e imponente, se abrió antes incluso de que ella pudiera tocar el timbre. Un hombre alto y austero, con facciones marcadas por la edad y la soledad, estaba parado en el umbral. Emilio Velasco. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, recorrieron a Lucía de arriba abajo, una mezcla de curiosidad y cansancio en ellos. No dijo nada, solo hizo un gesto para que ella entrara. El interior de la mansión era tan grandioso como el exterior, pero extrañamente desprovisto de vida. Muebles antiguos y caros, obras de arte en las paredes, pero ningún calor, ninguna personalización. Parecía un museo, no una casa. El olor a madera vieja y moho flotaba en el aire. Emilio la condujo hasta una amplia sala de estar, donde una chimenea crepitaba tímidamente, el único punto de luz y calor en el ambiente sombrío. Se sentó en un sillón de cuero e indicó un sofá para ella. Lucía, dijo él, la voz ronca y baja. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Has llegado. Lucía asintió, las manos apretando el sobre en su regazo. El nerviosismo le impedía hablar. El acuerdo había sido hecho a través de intermediarios, una transacción fría e impersonal. Ella sabía lo que esperaban de ella y estaba lista para cumplir su parte. Pero la presencia de él, tan real e imponente, era diferente de lo que había imaginado. Yo traje esto, finalmente logró decir extendiendo el sobre. Mi madre pidió que se lo entregara a usted. Dijo que era importante. Emilio tomó el sobre con un movimiento lento. Sus ojos se fijaron en el sello, luego en el remitente manuscrito. Un escalofrío recorrió su columna. La caligrafía la reconocería en cualquier parte. Era la caligrafía de Gabriela, la mujer que había amado intensamente en el pasado y que había desaparecido de forma repentina, dejando atrás solo penas y preguntas sin respuesta. Abrió el sobre con las manos ligeramente temblorosas. Dentro había una carta, escrita en papel envejecido. Mientras leía, la expresión en su rostro cambió de sorpresa a incredulidad, luego a un dolor profundo
y un asombro creciente. La carta decía que Gabriela no había huido por traición, como él siempre había creído, sino por miedo. Miedo de lo que sabía, miedo de lo que podría sucederle a su hija si permanecía cerca de él. Había peligros al acecho, secretos sombríos que involucraban a personas poderosas, y ella necesitaba proteger a Lucía a toda costa. La carta era una confesión, una petición de perdón y una última súplica. Gabriela pedía que Emilio cuidara de Lucía, que la protegiera y que la ayudara a descubrir la verdad sobre el pasado que ella había intentado enterrar. Mencionaba a Emilio como la clave para la verdad. Cuando Emilio terminó de leer, sus ojos se elevaron hacia Lucía. La miró de una forma diferente ahora, ya no como la joven que había venido a cumplir un acuerdo, sino con una duda lacerante que lo golpeó como un rayo. La edad de ella, el parecido sutil en sus facciones, la carta. «Tu madre», comenzó Emilio, la voz aún más ronca. «Gabriela, ella, ¿está viva?» Lucía movió la cabeza lentamente. «No, señor. Ella se fue hace algunos meses. Dejó esta carta para mí, con instrucciones de buscarlo si estuviera en peligro o necesitara ayuda». Una ola de tristeza y arrepentimiento invadió a Emilio. Gabriela se había ido, y la mujer que él juzgaba que lo había traicionado y abandonado, en realidad, se había sacrificado para proteger a su hija. La hija. La duda se volvió casi insoportable. La joven no sabía todo. Había crecido en aislamiento, criada por personas que la mantenían alejada del mundo, prometida en matrimonio a un hombre mucho mayor como forma de saldar las deudas de quienes la criaron. Una vida de privaciones y expectativas limitadas. Al encontrar la carta de su madre, escondida entre pertenencias antiguas, Lucía sintió un destello de esperanza. Aquella carta era la única conexión que tenía con un pasado desconocido, con una madre que apenas recordaba y con la promesa de una verdad que podría liberarla. Huyó cruzando el océano con el poco dinero que logró juntar, determinada a encontrar al hombre mencionado en la carta y desentrañar el misterio de su origen. Emilio se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala, las manos cruzadas en la espalda. Su mente estaba en torbellino. La promesa que se había hecho a sí mismo de no mirar nunca más al pasado, de enterrar los recuerdos de Gabriela y el dolor de su partida, se desmoronaba ante aquella joven que era la prueba viviente de que el pasado nunca realmente muere. El deseo, que antes le parecía inevitable al acordar el encuentro, ahora se volvía veneno, mezclado con la posibilidad aterradora de que aquella joven inocente pudiera ser su propia hija. La idea era perturbadora, impactante. ¿Cómo pudo siquiera considerar algo así? La culpa lo corroía. Aún así, no la mandó fuera. No podía. La carta de Gabriela, la súplica final, la duda que lo consumía. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba honrar la memoria de Gabriela y proteger a aquella joven, fuera su hija o no. Se detuvo frente a la chimenea, mirando las llamas danzantes. «Lucía», dijo volviéndose hacia ella, «la carta de tu madre plantea muchas preguntas, preguntas que creí que nunca más tendría que responder». Lucía lo observaba, aprensiva. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. La tensión era palpable. «Hice un acuerdo contigo», continuó Emilio, «pero las circunstancias han cambiado. La promesa de una noche, eso ya no es posible». Lucía sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué quería decir? «Propongo algo diferente», dijo Emilio, sus ojos fijos en los de ella. «Quédate aquí, en esta casa, por 30 días». Lucía lo miró sorprendida. «¿30 días? Durante ese tiempo», explicó él, «investigaremos el pasado, las palabras de tu madre en la carta, los motivos de su desaparición, lo que ella sabía que la hizo temer tanto. Si las palabras de la carta se confirman, si descubrimos la verdad detrás de todo esto, te ayudaré a empezar de nuevo. Te daré los medios para construir una nueva vida lejos de cualquier peligro». Hizo una pausa, la mirada intensa. «Pero si descubrimos que la carta contenía mentiras, si todo esto es una farsa,
O si la verdad es diferente de lo que tu madre sugirió, entonces partirás sola, sin derecho a nada. El acuerdo original será anulado y estarás libre para seguir tu camino. Lucía dudó. La propuesta era inesperada. Quedarse en la casa de aquel hombre misterioso por 30 días, sumergirse en un pasado desconocido, arriesgarlo todo en busca de una verdad incierta. Pero ¿qué tenía que perder? La vida que conocía era de privaciones y un futuro sombrío. La carta de su madre era la única esperanza que tenía de algo diferente. Yo acepto, respondió Lucía, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Emilio asintió, una sombra de algo que podría ser alivio pasando por sus ojos. Muy bien, a partir de ahora, esta casa es tu hogar. Por 30 días. Comenzaremos mañana. La observó por un momento más. La duda sobre la paternidad aún flotando en el aire, pesada y silenciosa. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si aquella joven, con los ojos que parecían cargar la misma melancolía de Gabriela, era de hecho su sangre. La posibilidad era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Si ella fuera su hija, tendría una oportunidad de redimir parte de su pasado, de protegerla de los peligros que Gabriela tanto temía. Si no lo fuera, el dolor de la pérdida de Gabriela sería aún mayor, y la responsabilidad de cuidar de Lucía sería solo una carga impuesta por una carta de despedida. La noche caliente que Lucía esperaba nunca sucedió. En su lugar surgió un pacto silencioso, una alianza improbable, entre una joven inocente en busca de sus orígenes y un millonario atormentado por fantasmas del pasado. La mansión, antes un símbolo de reclusión y secretos, ahora se convertía en el escenario de una investigación delicada y peligrosa, donde cada descubrimiento podría desenterrar verdades dolorosas y poner sus vidas en riesgo. Lucía fue llevada a una lujosa habitación de huéspedes pero impersonal. Acostada en la cama suave, mirando al techo, oscuro, reflexionaba sobre los acontecimientos de aquella noche. Todo había cambiado en pocas horas. El futuro incierto que la aguardaba ahora parecía aún más nebuloso, pero también teñido por una tenue esperanza. ¿Quién era su madre? ¿Por qué huyó? ¿Qué secretos la obligaron a esconderse y a entregar a su hija a extraños? ¿Y Emilio Velasco? ¿Qué sabía realmente? La noche pasó lentamente, la lluvia disminuyendo afuera, el silencio de la mansión roto solo por el sonido distante de un reloj antiguo dando las horas. Lucía sintió que estaba al borde de un abismo, lista para dar el primer paso hacia una verdad que podría liberarla o destruirla. El viaje apenas comenzaba, y los 30 días prometidos parecían una eternidad. Emilio, en su despacho, releía la carta de Gabriela, cada palabra un eco de un pasado que intentó olvidar. La caligrafía familiar, las frases cargadas de miedo y amor, recordaba a Gabriela, la pasión avasalladora que sintieron, el final abrupto que lo dejó amargado por años. Ahora, la hija de ella estaba bajo su techo, trayendo consigo la posibilidad de que todo lo que él creía sobre el pasado fuera una mentira. La conspiración mencionada en la carta, ¿qué era? ¿Quiénes eran los enemigos que Gabriela temía? Y lo más importante, ¿Lucía era su hija? La duda lo consumía, mezclándose con un sentimiento de protección que no sentía desde hacía mucho tiempo. Necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. Los 30 días serían cruciales. No podía fallarle a Gabriela nuevamente, ni a la joven que ahora dependía de él para desentrañar la verdad. La noche prometida se transformó en una promesa de investigación, de inmersión en un pasado peligroso que podría sacar a la luz secretos enterrados durante décadas. El silencio de la mansión parecía esconder los ecos de vidas pasadas, de elecciones difíciles y de pérdidas irreversibles. Lucía se durmió con la imagen de los ojos penetrantes de Emilio en su mente, sintiendo que, a pesar del miedo, había encontrado un aliado inesperado en su búsqueda de la verdad. La mañana siguiente traería el inicio del viaje, el primer paso hacia un desenlace incierto, pero necesario. La lluvia había parado, pero la tormenta de secretos apenas estaba comenzando a formarse.
La mañana siguiente, en la mansión Velasco, amaneció con un sol tímido rompiendo las pesadas nubes de la noche anterior. Lucía despertó temprano, mas el cuerpo aún cansado del largo viaje y la mente turbulenta con los acontecimientos de las últimas horas. La lujosa habitación parecía irreal, un contraste gritante con la vida de privaciones que siempre había conocido. Se levantó, se puso la misma ropa sencilla del día anterior, sus únicas posesiones además de la pequeña maleta, y bajó las imponentes escaleras, sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente grandioso. Encontró a Emilio Velasco en 1900, el comedor, sentado a la cabecera de una enorme mesa, tomando café en silencio. La expresión en su rostro era la misma de la noche anterior, seria, pensativa, con los ojos azules distantes. Había una bandeja de desayuno puesta para ella, con frutas frescas, panes y jugos. Lucía se acercó vacilante y se sentó, el hambre luchando contra el nerviosismo. «Buenos días», dijo Emilio, la voz baja, rompiendo el silencio. «Buenos días, señor Velasco», respondió Lucía, la voz casi un susurro. Él no la corrigió sobre el señor Velasco. Había una extraña formalidad entre ellos, dictada por las circunstancias inusuales de su encuentro. Tomaron el desayuno en un silencio reflexivo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lucía observaba a Emilio disimuladamente, tratando de descifrar al hombre detrás de la fachada imponente. Parecía cargar un peso enorme en los hombros, una tristeza antigua que se reflejaba en sus ojos. Después del desayuno, Emilio la condujo de vuelta a la sala donde se habían encontrado la noche anterior. La chimenea estaba apagada, el ambiente más claro bajo la luz de la mañana, pero aún así parecía frío. «Vamos a comenzar», dijo Emilio, sentándose nuevamente en el sillón de cuero. «La carta de tu madre. Necesitamos analizarla palabra por palabra». Lucía entregó el sobre. Emilio lo tomó, manejándolo con cuidado, como si fuera un artefacto precioso de un pasado distante. Desdobló la carta, el papel envejecido haciendo un leve ruido. Lucía se sentó en el sofá observándolo atentamente. Él comenzó a leer en voz alta, la voz ronca dando un tono aún más dramático a las palabras de Gabriela. «Emilio, si estás leyendo esto, significa que yo no logré, que el peligro me alcanzó. No huí por traición, mi amor. Huí por miedo. Miedo de lo que sabía, miedo de lo que podrían hacerle a nuestra hija si me encontraban. Hay una conspiración mayor de lo que puedes imaginar, involucrando a personas poderosas, contratos oscuros, vidas que fueron borradas o forjadas para desaparecer. Ellos encubrieron una tragedia años atrás, un evento lamentable que trataron como accidente doméstico. Y casi se llevaron a nuestra bebé también. La salvé arriesgándolo todo. Tuve que esconderme, mantenerla lejos de todo esto. Pero ahora, si esta carta llegó a ti, significa que ya no puedo protegerla. Tú eres la clave para la verdad, Emilio. El único que tiene la fuerza y los recursos para enfrentar a esos enemigos. Cuídala, protégela, ayúdala a descubrir quién es realmente y por qué tuvimos que vivir escondidas. Perdóname por las mentiras que necesité contar. Lo hice todo para mantenerla a salvo. Con todo mi amor, Gabriela». Emilio terminó de leer, el silencio en la sala pesado con la carga emocional de las palabras. Dobló la carta lentamente y la volvió a colocar en el sobre. «Una conspiración», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. «Vidas borradas o forjadas para desaparecer, una tragedia encubierta como accidente. Y casi se llevaron a la bebé». Miró a Lucía, la duda en sus ojos intensificándose. «Tu madre dice nuestra hija. Ella creía que tú eras mi hija, Lucía». Lucía asintió. «No sabía nada de esto, señor Velasco. Mi madre nunca habló sobre mi padre. Era muy reservada, sobre el pasado. Las personas que me criaron, ellos tampoco hablaban mucho. Solo decían que mi madre me dejó con ellos cuando era muy pequeña y que ella pagaba por mi crianza. Pero después dejó de enviar dinero. Fue por eso que me prometieron en matrimonio, para saldar las deudas». La mención del matrimonio arreglado hizo que Emilio frunciera el ceño. «¿Prometida en matrimonio con quién?» «Un hombre mayor».
Alguien que tenía negocios con las personas que me criaron, respondió Lucía, un escalofrío recorriendo su espina al recordar el sombrío futuro del que había escapado. Emilio se levantó nuevamente y fue hasta la ventana, mirando al jardín. Gabriela, ella siempre fue fuerte, pero también tenía miedo de ciertas cosas. ¿Qué podría haber descubierto que la hizo temer tanto al punto de desaparecer y esconderse por 18 años? La carta menciona personas poderosas, dijo Lucía, y contratos oscuros. Sí, concordó Emilio. Mi trabajo me puso en contacto con muchas personas así a lo largo de los años. No todos los negocios son transparentes, y el poder corrompe. Gabriela sabía eso. Tenía una intuición aguda. Se volvió hacia Lucía. Necesitamos descubrir quiénes eran esas personas, qué eran esos contratos, y crucialmente, cuál fue esa tragedia que fue encubierta. Emilio tomó el teléfono y marcó un número. «Arturo, soy yo, Emilio. Necesito tus servicios. Tengo un asunto delicado que exige absoluta discreción. Involucra el pasado. Hace 18 años, para ser exacto. Necesito que investigues a una persona, Gabriela Navarro. Desapareció hace 18 años. Busca cualquier registro, cualquier pista sobre lo que le sucedió, con quién pudo haber contactado, con quién se involucró. Y también necesito información sobre un evento lamentable ocurrido en la ciudad en aquella época, algo que puede haber sido encubierto como accidente doméstico, involucrando a un niño. Discreto, Arturo, muy discreto. Nadie puede saber que estoy investigando esto. Colgó el teléfono. Arturo es un investigador privado de mi confianza. Es el mejor en lo que hace. Lucía sintió una punzada de esperanza. Por primera vez parecía que la verdad estaba al alcance. Mientras Arturo trabaja en los cabos sueltos del pasado, continuó Emilio, necesitamos ver si hay algo más que tu madre dejó, algo que pueda darnos una pista. Lucía recordó la pequeña maleta que había traído. Era todo lo que poseía, además de la ropa que llevaba puesta y la carta. La maleta contenía muy pocas pertenencias, algunas piezas de ropa simple, un libro de poesías desgastado y una pequeña caja de madera. Fue a buscar la maleta y trajo la caja a la sala. Era una caja simple, sin adornos, pero parecía antigua. Lucía nunca la había abierto. Su madre la mantenía guardada y nunca permitió tocarla. Con las manos temblorosas, Lucía abrió la caja. Dentro había algunos objetos. Una cinta para el cabello descolorida, una pequeña muñeca de trapo hecha a mano, algunas cartas atadas con una cinta y una fotografía antigua. Lucía tomó la fotografía. Era una foto de una mujer joven y hermosa, con una sonrisa radiante y los mismos ojos de Lucía. Era su madre, Gabriela, pero mucho más joven de lo que Lucía la había conocido. A su lado estaba un hombre alto, con cabello oscuro y una sonrisa gentil. Sostenía un bebé en brazos. Lucía miró la foto, luego a Emilio. «¿Quién es este hombre?», preguntó, la voz embargada. Emilio tomó la fotografía. Sus ojos se fijaron en la imagen. La sonrisa gentil, el cabello oscuro. Conocía a ese hombre. Lo conocía muy bien. «Este es Rafael», dijo Emilio, la voz tensa. «Rafael Aguilar, mi socio y mi mayor rival». Lucía miró la foto nuevamente confundida. «¿Rafael Aguilar?». El nombre no significaba nada para ella, pero la forma como Emilio lo dijo, había resentimiento, dolor. «¿Rafael y Gabriela eran cercanos?», preguntó Lucía, sintiendo que estaba a punto de desentrañar otra pieza del rompecabezas de su origen. Emilio dudó por un momento, la expresión en su rostro volviéndose aún más sombría. «Lo suficientemente cercanos para que yo creyera que Gabriela me traicionó con él. Fue por eso que nuestra relación terminó. Por eso la amargué por tantos años creyendo que había huido con Rafael». Lucía sintió un nudo en el pecho. La historia de su madre y Emilio era más complicada de lo que imaginaba. Y ahora, Rafael Aguilar, el socio y rival de Emilio, entraba en la ecuación. Emilio continuó examinando la caja. Tomó las cartas, atadas con la cinta.
Eran cartas escritas por Gabriela, pero no para Emilio. Eran cartas para Rafael. Emilio dudó en leerlas, sintiéndose un intruso en la intimidad de un pasado que juzgaba haber superado. Pero la búsqueda de la verdad de Lucía era más importante que su propio orgullo o dolor. Deshizo la cinta y comenzó a leer. Las cartas eran de años antes de la desaparición de Gabriela. Hablaban de una amistad profunda, de confidencias, de preocupaciones con negocios y personas en común. No había mención de una relación amorosa, sino de una complicidad. Y en una de las cartas, Gabriela mencionaba un secreto terrible que ella y Rafael compartían, algo que los ponía en peligro. Le pedía a Rafael que tuviera cuidado, que no confiara en ciertas personas. Emilio sintió una nueva ola de impacto. ¿Gabriela y Rafael compartían un secreto? ¿Un secreto peligroso? Esto cambiaba todo. Si Gabriela no lo traicionó con Rafael, entonces ¿por qué desapareció? ¿Y qué era ese secreto que los unía y los ponía en riesgo? Miró la fotografía nuevamente. Gabriela, Rafael y el bebé. El bebé en los brazos de Rafael. Una duda aún más perturbadora comenzó a formarse en la mente de Emilio, sobreponiéndose a la duda inicial sobre si Lucía era su hija. Si Gabriela y Rafael compartían un secreto peligroso y si Rafael estaba en la foto con el bebé. Lucía, observando la expresión de Emilio, sintió que él había descubierto algo significativo. ¿Qué pasa, señor Velasco? ¿Qué dicen? Las cartas. Emilio levantó los ojos hacia ella, una mezcla de confusión y una nueva posibilidad aterradora en ellos. Las cartas sugieren que tu madre y Rafael Aguilar compartían un secreto peligroso. Y en la foto, Rafael está sosteniendo al bebé. Hizo una pausa, la voz baja y cargada de incertidumbre. Lucía, tu madre dijo en la carta que tú eras nuestra hija. Pero, ¿y si no estaba hablando de mí? Lucía lo miró sin entender. ¿No estaba hablando de usted? ¿Pero quién más? Emilio señaló la fotografía, al hombre al lado de Gabriela, sosteniendo al bebé. ¿Y si tu madre se refería a Rafael? La sugerencia golpeó a Lucía como un golpe. Rafael Aguilar, ¿aquel hombre en la foto podría ser su padre? La duda sobre si Emilio era su padre ya era difícil de procesar, pero la posibilidad de ser hija del socio y rival de él, la cabeza de Lucía comenzó a girar. ¿Pero por qué mi madre mentiría sobre esto?, preguntó Lucía, la voz temblorosa. ¿Por qué diría que usted era la clave para la verdad si Rafael fuera mi padre? No lo sé, Lucía, respondió Emilio, la mente trabajando febrilmente. Pero las cartas y la foto levantan esa posibilidad. Tu madre puede haber tenido sus motivos para dirigirnos uno al otro. Tal vez creía que yo tendría más recursos o más motivación para investigar lo que le sucedió a ella y el secreto que guardaba. O tal vez estaba tratando de protegerlo, a Rafael, de los mismos enemigos que la obligaron a esconderse. La revelación potencial de que Rafael Aguilar podría ser su padre y no Emilio añadía una capa compleja y dolorosa a la búsqueda de Lucía. El hombre que había venido a buscar como una posible figura paterna ahora se revelaba como alguien que tal vez no compartía su sangre, pero que estaba ligado a su madre de una forma misteriosa y peligrosa. Y el hombre que no conocía a Rafael emergía como una figura central en la trama, un hombre conectado a su madre por un secreto que la llevó a la desaparición. Emilio se sentó nuevamente, pasándose las manos por el cabello. La red de secretos era más intrincada de lo que había imaginado. La carta de Gabriela, las cartas para Rafael, la fotografía, todo apuntaba a una historia mucho más profunda y peligrosa que un simple caso de amor y abandono. Necesitamos investigar a Rafael Aguilar también, dijo Emilio, la voz firme, la incertidumbre dando lugar a la determinación. Necesitamos descubrir cuál era el secreto que él y tu madre compartían, y si aún está vivo y dónde está. Lucía asintió, sintiéndose agotada por la avalancha de información. Su búsqueda de la verdad sobre su madre se había transformado en una investigación compleja que involucraba no solo a Emilio, sino también a un hombre que nunca conoció,
pero que podría ser su padre. El pacto de 30 días, que comenzó como una búsqueda de respuestas sobre la paternidad y la desaparición de Gabriela, ahora se expandía para incluir la vida y los secretos de Rafael Aguilar, un hombre que parecía estar en el centro de la conspiración que obligó a su madre a vivir escondida. El viaje apenas comenzaba, y cada paso parecía llevarlos más profundo en un laberinto de mentiras y peligros. La revelación sobre Rafael Aguilar flotó en el aire de la sala de estar como una nube oscura, cargada de incertidumbres y emociones no dichas. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La posibilidad de que Emilio Velasco, el hombre que había venido a buscar, no fuera su padre era una cosa. La posibilidad de que su padre fuera Rafael Aguilar, el socio y rival de Emilio, un hombre involucrado en secretos peligrosos con su madre, era otra completamente diferente. Era confuso, doloroso y aterrador. Rafael Aguilar, repitió Lucía, la voz débil. El nombre parecía extraño en su boca, asociado a una figura desconocida, pero potencialmente tan fundamental para su existencia. Emilio la observaba, la expresión indescifrable. Se sentó nuevamente en el sillón, el sobre con la carta de Gabriela y las cartas para Rafael en sus manos. Rafael y yo teníamos una relación compleja, dijo, la voz baja y tensa. Fuimos socios por muchos años, construimos un imperio juntos, pero también éramos rivales en negocios y en otras cosas. Creía que él me había traicionado con Gabriela. Eso destruyó nuestra sociedad y mi confianza en él. Entonces, ¿usted cree que mi madre mintió en la carta?, se preguntó Lucía, la esperanza inicial de encontrar un padre en Emilio deshaciéndose en pedazos. No lo sé, Lucía, respondió Emilio con honestidad brutal. La carta de tu madre para mí dice una cosa, las cartas de ella para Rafael y la fotografía sugieren otra. Tal vez ella no mintió, sino que omitió, o tal vez estaba tratando de conducirnos por un camino específico por algún motivo. Miró la fotografía nuevamente, sus ojos fijos en el bebé en los brazos de Rafael. ¿Aquel bebé era Lucía? Si es así, ¿por qué Gabriela la entregó a Rafael antes de desaparecer? ¿O el bebé era otro niño, ligado de alguna forma al secreto que Gabriela y Rafael compartían? Las preguntas se multiplicaban, cada respuesta potencial levantando nuevas dudas. Necesitamos investigar esto a fondo, dijo Emilio, su determinación creciendo. Arturo va a buscar a Rafael. Si está vivo, necesitamos encontrarlo. Él puede tener las respuestas que buscamos. Mientras esperaban noticias de Arturo, Emilio y Lucía continuaron examinando las pocas pertenencias de Gabriela en la caja de Mindovis y madera. Estaba el libro de poesías con algunas páginas marcadas y anotaciones al margen en la caligrafía de Gabriela. Estaba la pequeña muñeca de trapo, desgastada por el tiempo, que parecía haber sido hecha con cariño, y estaba la cinta para el cabello descolorida, un simple pedazo de tela que parecía cargar recuerdos de tiempos más simples. Lucía tomó el libro de poesías. Era una colección de poemas clásicos, muchos de ellos sobre amor, pérdida y añoranza. Hojeó las páginas, deteniéndose en las que estaban marcadas. En una de ellas, un poema sobre separación, Gabriela había escrito al margen: «Por ti haría cualquier cosa, aunque duela». En otra, sobre secretos y cargas: «El silencio es mi escudo, pero también mi prisión». Emilio observaba a Lucía, la forma en que manejaba los objetos de su madre con reverencia y tristeza. Veía en ella rasgos de Gabriela, la misma intensidad en los ojos, la misma resiliencia silenciosa. Independientemente de quién fuera el padre biológico de Lucía, Emilio sentía una conexión creciente con ella, una responsabilidad que iba más allá del acuerdo inicial. La duda sobre la paternidad aún flotaba, pero la necesidad de protegerla y ayudarla a encontrar la verdad se volvía cada vez más fuerte. «Tu madre amaba la poesía», comentó Emilio suavemente. «Solía leerme a veces. Tenía una voz hermosa». Lucía sonrió tristemente. «No recuerdo su voz, solo recuerdo fragmentos. Un aroma, un toque gentil. Se fue cuando yo era muy pequeña».
La conversación fluyó de forma más natural después. De eso, los muros entre ellos comenzando a disminuir. Emilio le contó a Lucía sobre la Gabriela que él conoció, vibrante, inteligente, apasionada. Habló sobre el inicio de su relación, la intensidad de sus sentimientos y el dolor avasallador que sintió cuando ella desapareció. Lucía escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, construyendo en la mente la imagen de una madre que nunca tuvo la oportunidad de conocer de verdad. Mientras tanto, Arturo, el investigador privado, se sumergía en los archivos polvorientos y en los registros digitales. Su búsqueda de Gabriela Navarro 18 años atrás lo llevó a callejones, sin salida. Era como si Gabriela se hubiera evaporado en el aire. No había registros de vuelos a su nombre, ni de cruces fronterizos. Su cuenta bancaria fue vaciada poco antes de su desaparición, pero el dinero nunca fue rastreado. Era un trabajo limpio, profesional. Alguien con conocimiento y recursos la ayudó a desaparecer o la obligó a ello. La búsqueda del accidente doméstico, involucrando a un niño 18 años atrás en la ciudad, también era desafiante. Había muchos registros de accidentes, algunos trágicos, pero ninguno que pareciera encajar en la descripción de Gabriela de algo encubierto y que casi se llevó a nuestra bebé. Arturo sospechaba que el evento podría haber sido registrado bajo otra clasificación, o que los registros originales hubieran sido alterados o removidos. Su investigación sobre Rafael Aguilar reveló que aún estaba vivo, aunque recluido. Después del fin de la sociedad con Emilio Velasco, Rafael se alejó de los negocios principales de la familia y se dedicó a proyectos de menor visibilidad. Vivía en una propiedad aislada en el interior, lejos de los ojos del público. Rafael también había perdido un hijo pequeño, hace muchos años, en un accidente trágico. La fecha coincidía aproximadamente con la desaparición de Gabriela. Arturo sintió una punzada de interés. ¿Podría haber una conexión? Envió un informe preliminar a Emilio, detallando sus descubrimientos sobre Gabriela y Rafael, incluyendo la información sobre la pérdida del hijo de Rafael en la misma época. Emilio leyó el informe de Arturo con atención, cada palabra aumentando la complejidad de la situación. La falta de rastros de Gabriela era perturbadora, y la información sobre Rafael, la pérdida de un hijo, en la misma época en que Gabriela desapareció y posiblemente entregó un bebé a él. La conexión parecía demasiado fuerte para ser coincidencia. Le mostró el informe a Lucía. Ella leyó sobre Rafael, sobre la pérdida de su hijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él perdió un hijo. En la misma época, susurró, la voz embargada por la emoción. La posibilidad de que ella pudiera ser la hija que él perdió, o que su madre la hubiera entregado a él por algún motivo ligado a esa pérdida, era abrumadora. Lucía, dijo Emilio, su voz gentil. Esto no significa que seas hija de él, pero significa que hay una conexión que necesitamos entender. La duda sobre la paternidad de Lucía ahora se dividía entre Emilio y Rafael. ¿Quién era su padre biológico? ¿Y por qué su madre tejió esta red de misterios? Mientras trataban de procesar la nueva información, un incidente sutil ocurrió. En la mansión, uno de los guardias nocturnos, un hombre leal a Emilio desde hace años, reportó haber visto un auto estacionado en la calle, del otro lado de la puerta principal, por un tiempo considerable. El auto no tenía identificación, y partió rápidamente cuando el guardia se acercó. Emilio, siempre cauteloso, aumentó la seguridad de la mansión. La conspiración que Gabriela temía podría estar acercándose. La presencia de Lucía en la mansión, antes un secreto restringido a pocos, parecía haber atraído atención indeseada. ¿Alguien sabía que ella estaba allí? ¿Alguien estaba observando? Emilio sintió una ola de preocupación. Había prometido a Gabriela, en su mente, que protegería a Lucía. Ahora esa promesa parecía más urgente y peligrosa que nunca. La relación entre Emilio y Lucía continuaba evolucionando. Las conversaciones sobre Gabriela y el pasado los unían. Emilio veía en Lucía no solo a la hija de Gabriela, sino a una joven fuerte y resiliente, a pesar de su inocencia.
Lucía veía en Emilio no solo al millonario recluido, sino a un hombre complejo, marcado por el dolor, pero con un sentido de justicia y protección. La formalidad inicial comenzaba a dar lugar a un respeto mutuo y a un afecto creciente, no como padre e hija, sino como dos individuos unidos por una búsqueda común y por un pasado que los ligaba de formas inesperadas. Pasaron los días siguientes, sumergiéndose en las pocas pertenencias de Gabriela, buscando cualquier pista adicional. Encontraron un pequeño cuaderno, que parecía ser un diario, pero la mayoría de las páginas estaba en blanco o ilegible. Solo algunas anotaciones dispersas, como códigos o recordatorios enigmáticos. El jardín de las acacias. La llave en el reloj. No confíes en los ojos verdes. Frases sueltas que no tenían sentido para ellos, pero que parecían tener un significado profundo para Gabriela. El jardín de las acacias, murmuró Emilio, pensativo. Había un jardín así en la propiedad de Rafael, un lugar donde a Gabriela le gustaba ir. La mención al jardín de las acacias en la propiedad de Rafael Aguilar añadía una pieza más al rompecabezas, fortaleciendo la conexión entre Gabriela, Rafael y el secreto que ella guardaba. Parecía que la verdad estaba escondida no solo en el pasado, sino también en lugares físicos, en memorias compartidas entre Gabriela y Rafael. Emilio decidió que necesitaba ir hasta la propiedad de Rafael. Necesitaba ver ese jardín, buscar cualquier cosa que Gabriela pudiera haber escondido. Allí sería arriesgado pero necesario. Lucía dijo, volviéndose hacia ella, «Creo que necesitamos ir hasta la propiedad de Rafael Aguilar. Tu madre mencionó el jardín de las acacias en sus anotaciones. Puede haber algo allí». Lucía asintió, el miedo mezclado con la determinación. Estaba lista para ir a donde la búsqueda de la verdad la llevara. Mientras planeaban el viaje, Arturo envió otro informe. Había logrado rastrear una llamada telefónica hecha por Gabriela poco antes de su desaparición. La llamada fue a un número desconocido, asociado a un teléfono. Prepago que nunca más fue usado. Sin embargo, Arturo logró identificar el área desde donde se hizo la llamada, un barrio específico en la periferia de la ciudad, conocido por albergar negocios oscuros y figuras peligrosas. Y, coincidentemente, era el mismo barrio donde la familia que crió a Lucía vivía. La nueva información heló la sangre de Emilio. Gabriela llamó a ese barrio antes de desaparecer, el mismo barrio donde Lucía creció. ¿Las personas que criaron a Lucía podrían estar involucradas? El informe de Arturo terminaba con una nota de cautela. Su investigación sobre el accidente, 18 años atrás, estaba comenzando a desenterrar información perturbadora. Había registros de una investigación policial en la época que fue abruptamente cerrada, aparentemente por orden de figuras influyentes, y el nombre de Rafael Aguilar aparecía sutilmente en algunos de esos registros, ligado de forma tangencial al lugar donde ocurrió el evento. Emilio miró a Lucía, la preocupación evidente en sus ojos. La red de secretos y peligros se estaba cerrando en torno a ellos. El viaje a la propiedad de Rafael parecía aún más urgente, pero también más arriesgado. Estaban tocando algo grande, algo que personas poderosas habían intentado mantener, enterrado por 18 años, y ahora esas personas podrían saber que ellos estaban buscando. El tiempo se estaba agotando, y con cada nuevo descubrimiento, la verdad parecía más cerca, pero también más peligrosa. La decisión de ir hasta Picintosenses, la propiedad de Rafael Aguilar, vino acompañada de una tensión creciente. La mansión Velasco, antes un refugio seguro, ahora parecía un punto de atención indeseada. Emilio reforzó la seguridad, instalando cámaras adicionales y aumentando el número de guardias. Sabía que, al desenterrar el pasado de Gabriela, estaba inevitablemente tocando a las personas que la obligaron a esconderse. El viaje fue planeado para el día siguiente. Emilio insistió en que Lucía lo acompañara. No quería dejarla sola en la mansión, sintiendo que el peligro podría estar más cerca de lo que imaginaban. Además, la presencia de Lucía podría ser crucial en la propiedad de Rafael. Ella era la hija de Gabriela. Tal vez hubiera algo en la casa o en el jardín
que solo ella pudiera reconocer o sentir. La propiedad de Rafael Aguilar quedaba a algunas horas de distancia de la ciudad, anidada en un área rural aislada. Era una hacienda antigua, con una casa principal imponente pero con aires de abandono. Largos campos se extendían alrededor, salpicados por árboles antiguos y un silencio profundo, roto solo por el sonido del viento y de los pájaros. Emilio y Lucía viajaron en un auto blindado, acompañados por 2 guardias discretos. Durante el viaje la conversación fue escasa. Lucía estaba nerviosa, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Estaba a punto de entrar en el lugar que tal vez había sido el hogar de su madre, y posiblemente de su padre biológico. Emilio, al volante, parecía concentrado, pero Lucía podía sentir la tensión en sus hombros. Estaba volviendo a un lugar que traía recuerdos dolorosos, ligado a un hombre que él consideraba un traidor. Al llegar a la hacienda, la puerta de entrada estaba cerrada. Emilio usó un código que Arturo había conseguido obtener. La puerta se abrió lentamente, revelando un largo camino de tierra batida bordeado por árboles frondosos. La casa principal surgió adelante, una construcción de piedra antigua, con ventanas oscuras y un amplio porche. Parecía que nadie vivía allí desde hace mucho tiempo. Emilio estacionó el auto cerca de la casa. El silencio era casi ensordecedor. Los guardias se quedaron afuera, atentos a cualquier movimiento. Emilio y Lucía bajaron del auto y se acercaron a la puerta principal. Emilio tenía una llave maestra, también proporcionada por Arturo. La puerta se abrió con un crujido revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire estaba viciado, con olor a moho y abandono. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas silenciosos. La casa parecía congelada en el tiempo, un museo de un pasado que había sido abruptamente interrumpido. Comenzaron a explorar la casa, moviéndose con cautela. Había una gran sala de estar, una biblioteca con estantes vacíos, un comedor formal. Todo parecía intacto, como si Rafael simplemente hubiera cerrado la puerta y se hubiera ido un día. Lucía sentía una extraña sensación al caminar por las habitaciones. Era como si pudiera sentir la presencia de su madre allí, un eco distante, de su vida. Se detuvo frente a una ventana en la sala de estar, mirando hacia el jardín afuera. «El jardín de las acacias», murmuró, reconociendo los árboles altos y esbeltos que se destacaban en el paisaje. Emilio se acercó a ella. «Vamos allá», dijo. «Tu madre lo mencionó en sus anotaciones. Puede haber algo escondido allí». Salieron de la casa y caminaron hacia el jardín. El aire fresco del campo era un alivio después del ambiente sofocante de la casa. El jardín era extenso, con canteros abandonados y caminos cubiertos de hojas secas. Las acacias se erguían majestuosamente, sus copas balanceándose suavemente con el viento. Comenzaron a buscar, removiendo hojas, examinando el suelo cerca de los árboles. ¿Qué estaban buscando? No lo sabían con certeza. Una caja, un objeto, un mensaje. La incertidumbre hacía la búsqueda aún más frustrante. Mientras Emilio buscaba cerca de una gran acacia en el centro del jardín, Lucía se alejó un poco, atraída por un pequeño banco de piedra escondido bajo la sombra de otro árbol. El banco parecía antiguo y desgastado, como si muchas personas se hubieran sentado allí a lo largo de los años. Lucía se sentó en el banco, pasando la mano por la piedra fría. Cerró los ojos por un momento, tratando de imaginar a su madre, allí sentada en ese mismo banco, tal vez leyendo su libro de poesías, tal vez pensando en Emilio o en Rafael, o en el secreto que la atormentaba. Al pasar la mano bajo el borde del banco, sus dedos tocaron algo duro y frío. Abrió los ojos y se inclinó, examinando la parte de abajo del banco. Había una pequeña cavidad en la piedra, escondida de la vista. Y dentro de la cavidad había un objeto envuelto en un paño viejo. Con las manos temblorosas, Lucía tomó el paquete. El paño estaba húmedo y mohoso. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un pequeño medallón de plata. El medallón era antiguo, con un diseño grabado en el frente. Una rama de acacias. «Señor Velasco», llamó Lucía, la voz embargada por la emoción. «Encontré algo».
Emilio se acercó rápidamente. Miró el medallón en la mano de Lucía. Sus ojos se agrandaron ligeramente. «Este medallón», murmuró. «Gabriela usaba uno así. Era un regalo de Rafael». Lucía sintió un escalofrío. Un regalo de Rafael. Otra conexión entre su madre y el hombre que podría ser su padre. Emilio tomó el medallón. Examinándolo de cerca, notó que había un pequeño cierre en el lateral. Con cuidado, lo abrió. El medallón se abrió en dos mitades, revelando un compartimento secreto. Dentro del compartimento había un pequeño pedazo de papel doblado. Emilio lo tomó con pinzas finas que llevaba en un pequeño kit de emergencia. El papel estaba húmedo, pero la escritura aún era visible. Era la caligrafía de Gabriela. El mensaje era corto, solo algunas líneas. Para quien encuentre esto, la verdad está en el accidente 18. El archivo fue adulterado. Busca el nombre Lirio. Él sabe. Protege al niño. Vendrán por él. Emilio. Y Lucía leyeron el mensaje en silencio, el corazón acelerado. Accidente 18. Lirio. Protege al niño. Vendrán por él. El mensaje de Gabriela era enigmático, pero confirmaba que había un secreto, un peligro, y que un niño estaba en riesgo. ¿El niño era Lucía? Accidente 18, repitió Emilio pensativo. Arturo mencionó un accidente. Lamentable que fue encubierto. El número 18. 18 años atrás o algún código. Lirio, dijo Lucía. ¿Quién es Lirio? No lo sé, respondió Emilio. Puede ser un nombre real, un apodo, un código. Necesitamos descubrirlo. El mensaje de Gabriela, escondido en el medallón en el jardín de las acacias, era una nueva pieza crucial en el rompecabezas. Confirmaba la existencia del accidente y la adulteración de un archivo. Y más importante, alertaba sobre el peligro que el niño corría. Emilio sintió una urgencia creciente. El mensaje de Gabriela parecía una advertencia final, dejada para ser encontrada por alguien que pudiera desentrañar la verdad y proteger al niño. Y ahora, ellos la habían encontrado. Mientras estaban inmersos en el descubrimiento, uno de los guardias se acercó corriendo, con la radio en mano. «Señor Velasco, tenemos movimiento en el perímetro. Un auto desconocido acercándose por el camino de tierra». Emilio y Lucía intercambiaron una mirada. Vendrán por él. El mensaje de Gabriela resonó en sus mentes. Alguien sabía que estaban allí. Alguien estaba viniendo. «Necesitamos irnos», dijo Emilio guardando el medallón y el mensaje. Ahora. Corrieron de vuelta al auto blindado, los guardias abriendo camino y manteniendo la vigilancia. Entraron al auto rápidamente y Emilio arrancó, acelerando por el camino de tierra batida hacia la puerta. Por el retrovisor, Lucía vio un auto oscuro y sin identificación acercándose rápidamente. Los estaban siguiendo. El viaje de regreso a la mansión Velasco fue tenso. Emilio conducía a alta velocidad, los guardias en el auto de apoyo manteniendo el vehículo perseguidor a distancia. La adrenalina corría por las venas de Lucía. Sintió el miedo real por primera vez. El peligro que su madre temía no era solo una historia del pasado, era una amenaza presente, viniendo tras ella. Al llegar a la mansión, la puerta se cerró rápidamente detrás de ellos. Emilio y Lucía entraron en la casa, exhaustos y conmocionados, pero con una nueva determinación. Tenían el mensaje de Gabriela, la pista sobre el accidente 18 y el nombre Lirio. Y ahora sabían que no estaban solo investigando el pasado, estaban luchando para sobrevivir al presente. Arturo fue contactado inmediatamente. Emilio le instruyó que investigara el accidente 18, buscando registros adulterados y cualquier persona asociada al nombre Lirio. También le pidió a Arturo que descubriera más sobre el accidente que provocó la muerte del hijo de Rafael Aguilar y si había alguna conexión con el accidente 18. La noche cayó sobre la mansión Velasco, oscura y silenciosa. Emilio y Lucía estaban en la sala de estar, el medallón y el mensaje de Gabriela sobre la mesa. La duda sobre la paternidad de Lucía aún existía, pero ahora parecía menos importante
ante el peligro inminente. Eran aliados en una lucha contra enemigos invisibles, unidos por la búsqueda de la verdad y por la necesidad de protección. Lucía miró a Emilio, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y confianza. «Gracias, señor Velasco», dijo suavemente, «por ayudarme». Emilio la miró, la expresión seria suavizándose ligeramente. «No me agradezcas todavía, Lucía. Apenas estamos comenzando, y el peligro es real». Tomó el mensaje de Gabriela nuevamente, sus ojos fijos en las palabras finales. «Protege al niño. Vendrán por él». El niño era Lucía, y ellos estaban viniendo. La próxima fase de la investigación sería la más peligrosa. Necesitaban descubrir quién era Lirio, qué era el accidente 18, y por qué la verdad sobre el pasado de Gabriela y Rafael ponía la vida de Lucía en riesgo. La noche prometida se transformó en un viaje peligroso, y el tiempo se estaba agotando. Los días que siguieron al viaje a la propiedad de Rafael Aguilar estuvieron marcados por una espera tensa. La mansión Velasco, antes un símbolo de seguridad inquebrantable, ahora parecía un castillo sitiado. Emilio aumentó aún más la seguridad, transformando la propiedad en una fortaleza. Lucía sentía la vigilancia constante, cada sombra pareciendo esconder una amenaza, cada ruido nocturno resonando con una sensación de peligro inminente. Emilio y Lucía pasaban horas juntos, analizando las pocas pistas que tenían. La carta de Gabriela, las cartas para Rafael, la fotografía, el medallón y el mensaje escondido. Discutían las posibilidades, tratando de conectar los puntos, desentrañar los enigmas dejados por Gabriela. La duda sobre la paternidad de Lucía aún flotaba, pero la urgencia de desentrañar la conspiración y garantizar su seguridad eclipsaba esa cuestión por ahora. Arturo, el investigador, trabajaba incansablemente. Su búsqueda por accidente 18 y Lirio lo llevó por caminos peligrosos. Descubrió que accidente 18 no era un número de proceso, sino una referencia a una fecha, 18 de un determinado mes, 18 años atrás. Y el accidente en cuestión no fue un accidente doméstico, como Gabriela sugirió en su primera carta, sino un incendio criminal en un orfanato en la periferia de la ciudad, en el mismo barrio donde Lucía creció. El incendio fue oficialmente registrado como un accidente causado por cableado defectuoso, pero Arturo encontró evidencias de que la investigación original fue superficial y abruptamente cerrada. Varios niños y funcionarios murieron en el incendio, y crucialmente, un niño de pocos meses que estaba en el orfanato fue dado por muerto en el informe oficial, pero su cuerpo nunca fue encontrado. La fecha del incendio coincidía con la fecha aproximada de la desaparición de Gabriela y de la pérdida del hijo de Rafael. Arturo también logró identificar a Lirio. No era un nombre, sino un apodo. El apodo de un exfuncionario del orfanato, un hombre que sobrevivió al incendio y que, según rumores, sabía más de lo que contaba sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Su nombre verdadero era Octavio. Después del incendio, Octavio desapareció temiendo por su vida. El informe de Arturo llegó a Emilio en una mañana lluviosa. Emilio leyó la información, sintiendo un escalofrío en la columna. Un incendio en un orfanato, niños muertos, un niño desaparecido, un archivo adulterado. Todo encajaba en la descripción de Gabriela de una tragedia encubierta y de un niño en peligro. Llamó a Lucía a su despacho y le entregó el informe. Lucía leyó, sus ojos agrandándose con cada nueva revelación. El orfanato, el barrio, donde ella creció, un niño desaparecido en el incendio. El incendio, susurró Lucía la voz temblorosa. Mi madre. ¿Estaba hablando sobre el incendio en el orfanato? Emilio asintió solemnemente. Parece que sí, Lucía. El accidente. 18 fue el incendio. Y el niño que Gabriela temía que vinieran a buscar puede haber sido tú. La posibilidad de que ella hubiera sobrevivido a un incendio criminal, de que su madre la hubiera rescatado y escondido, era abrumadora.
¿Y la conexión con Rafael Aguilar? Arturo descubrió que Rafael era uno de los principales benefactores del orfanato en la época. Había invertido fuertemente en la institución, especialmente en un programa de adopción. ¿Y el hijo que él perdió también estaba en el orfanato? La red se estaba volviendo clara y era más sombría de lo que imaginaban. El incendio no fue un accidente. Fue un acto deliberado para encubrir algo, tal vez relacionado con el programa de adopción o con los negocios de Rafael. Y Gabriela, de alguna forma, descubrió la verdad. Ella y Rafael compartían ese secreto, tal vez porque Rafael también estaba involucrado o porque él la ayudó a salvar a Lucía del incendio. Lirio. «Ya Octavio», dijo Emilio. «Él sobrevivió, y tu madre creía que él sabía la verdad. Necesitamos encontrarlo. Él puede decirnos lo que realmente sucedió aquella noche y quién está detrás de todo esto». Arturo ya estaba trabajando para localizar a Octavio. No sería fácil. Él estaba escondido desde hace 18 años. Pero si alguien podía encontrarlo, sería Arturo. Mientras esperaban noticias de Octavio, la amenaza se volvió más palpable. Una noche, las alarmas de seguridad de la mansión se dispararon. Los guardias actuaron rápidamente, encontrando a un equipo de hombres intentando invadir el perímetro. Hubo un enfrentamiento breve, pero intenso. Los invasores eran profesionales, bien entrenados, pero la seguridad de Emilio era superior. Fueron repelidos, pero uno de ellos logró escapar, dejando atrás equipos de vigilancia de alta tecnología. Emilio examinó los equipos. Eran sofisticados, usados por agencias de seguridad o grupos con recursos significativos. Aquellas no eran personas comunes. Eran ellos a quienes Gabriela temía. El intento de invasión confirmó que la conspiración era real y que ellos estaban en el camino correcto, y confirmó que Lucía era el objetivo. La experiencia conmocionó a Lucía, pero también fortaleció su determinación. Ya no era solo una joven inocente en busca de sus orígenes, era una sobreviviente, una pieza central en un juego peligroso. La fragilidad inicial dio lugar a una fuerza interior que Emilio notó con admiración. «Te quieren a ti, Lucía», dijo Emilio, la voz seria. «Tu madre tenía razón. Tú eres el niño que quieren silenciar». «¿Pero por qué?», preguntó Lucía, la voz firme a pesar del miedo. «¿Qué tengo yo que ellos quieren?» «Eres la prueba viviente de lo que sucedió aquella noche», respondió Emilio. «Sobreviviste al incendio que debería haber borrado todos los vestigios. Eres el vínculo entre el pasado y el presente, entre el secreto de tu madre y las personas que lo mantuvieron enterrado». La relación entre Emilio y Lucía se profundizó aún más después del intento de invasión. Emilio se volvió ferozmente protector con ella, asegurándose de que estuviera siempre bajo vigilancia. Lucía, a su vez, confiaba en él implícitamente. La duda sobre la paternidad aún existía, pero la conexión entre ellos era innegable, basada en respeto, confianza y una lucha compartida. Arturo finalmente localizó a Octavio, el Lirio. Estaba viviendo recluido en un pequeño pueblo del interior, bajo una identidad falsa. Era un hombre marcado por el tiempo y por el miedo, pero dispuesto a hablar a cambio de protección. Emilio y Lucía decidieron ir al encuentro de Octavio. Era arriesgado, pero necesitaban escuchar su historia. El viaje se hizo con la máxima discreción, con un equipo de seguridad reforzado. Encontraron a Octavio en una casa simple y aislada. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y manos temblorosas. Parecía vivir con miedo constante. Se sentaron y Octavio comenzó a contar su historia. Trabajaba en el orfanato. En la noche del incendio, vio a hombres entrando en el edificio poco antes de que el fuego comenzara. No eran bomberos. Estaban buscando algo o a alguien. Oyó gritos, el olor a humo. Logró escapar, pero vio cosas que lo atormentaron por años. Confirmó que el incendio fue criminal y confirmó que los hombres estaban buscando a un niño específico, un bebé que había llegado al orfanato pocas semanas antes, un bebé que, según rumores, era hijo de una mujer que sabía demasiado sobre los negocios oscuros de personas poderosas.
Octavio no sabía el nombre de la mujer, pero la describió. Joven, hermosa, con ojos expresivos. La descripción encajaba perfectamente con Gabriela. ¿Y el niño? Octavio dijo que el bebé estaba bajo los cuidados de una funcionaria del orfanato, una mujer llamada Carmen. Carmen era amiga de Gabriela. En la noche del incendio, Carmen logró sacar al bebé de la guardería en medio del caos. Octavio la vio corriendo fuera del edificio en llamas, con el bebé en brazos. No sabía a dónde fue, pero sabía que ella salvó al niño. ¿Y Rafael Aguilar? Octavio confirmó que Rafael era un benefactor del orfanato. Lo visitaba frecuentemente, parecía preocuparse por los niños, pero Octavio también oyó conversaciones susurradas sobre Rafael y sus negocios, sobre personas influyentes que estaban ligadas al orfanato de formas oscuras, y oyó el nombre Lirio siendo usado por Gabriela y Carmen como un código, tal vez para referirse a él o a algo que él sabía. Octavio no sabía quiénes eran los hombres que incendiaron el orfanato, pero oyó un nombre mencionado por uno de ellos, La Sombra, un nombre temido en los círculos subterráneos de la ciudad, un ejecutor, un solucionador de problemas para personas poderosas. Al oír la historia de Octavio, Lucía sintió que las piezas encajaban. Su madre, Gabriela, descubrió algo sobre los negocios oscuros de Rafael y sus asociados, algo que la puso en peligro. Confió en Rafael y en Carmen para protegerla a ella y a su bebé. El incendio fue un intento de eliminar todos los vestigios, incluido el bebé. Carmen la salvó y la entregó a alguien de confianza, tal vez Rafael, tal vez otra persona. Y su madre desapareció, dejando pistas para que un día la verdad fuera descubierta. ¿Y la paternidad? Octavio no sabía quién era el padre del bebé, pero recordaba ver a Rafael Aguilar en el orfanato, mirando al bebé con una expresión de profunda tristeza y cariño. La conversación con Octavio confirmó la gravedad de la conspiración y el peligro que Lucía corría. Tenían un nombre, La Sombra, y sabían que el incendio en el orfanato era el centro de todo. Al salir de la casa de Octavio, Emilio sintió que estaban más cerca de la verdad que nunca, pero también en mayor peligro. Habían desenterrado un secreto que personas poderosas querían mantener enterrado a cualquier costo. Y ahora que sabían sobre el incendio, sobre Lirio, sobre La Sombra, se habían convertido en blancos. La noche prometida de 30 días se estaba transformando en una carrera contra el tiempo. Necesitaban descubrir quién era La Sombra, quién lo empleó y por qué la verdad sobre el incendio y la supervivencia de Lucía era tan peligrosa. El viaje estaba lejos de terminar y el próximo paso sería el más arriesgado: confrontar a los responsables por la tragedia de 18 años atrás y asegurar que la historia de Gabriela y de las víctimas del orfanato finalmente saliera a la luz. El viaje de regreso del pequeño pueblo donde encontraron a Octavio fue silencioso, cargado con el peso de las revelaciones. La historia de Octavio pintó un cuadro sombrío y peligroso. El incendio en el orfanato no fue un accidente, sino un asesinato en masa para encubrir algo, para eliminar a un niño. Y ese niño era, casi con certeza, Lucía. De vuelta a la seguridad relativa de la mansión Velasco, Emilio y Lucía se reunieron en el despacho de Emilio. El mapa de las conexiones que estaban trazando se volvió más claro, pero también más aterrador. Gabriela descubrió un secreto ligado al orfanato y a los negocios de Rafael Aguilar. Ese secreto era tan peligroso que llevó al incendio y al intento de silenciar a todos los que sabían, incluyendo a un bebé inocente. Gabriela, con la ayuda de Carmen y posiblemente Rafael, salvó a Lucía y la escondió. Y ahora, 18 años después, las mismas personas que orquestaron el incendio sabían que Lucía estaba viva y venían a buscarla. La Sombra, murmuró Emilio, repitiendo el nombre que Octavio mencionó. Un ejecutor, alguien que trabaja para personas poderosas. ¿Quién?, preguntó Lucía, la voz firme a pesar del miedo que sentía. ¿Quiénes son esas personas? Emilio se pasó la mano por el rostro, cansado. No lo sabemos todavía, pero están ligados al orfanato, a los negocios de Rafael y al secreto que tu madre descubrió.
Arturo continuó su investigación, ahora enfocado en la sombra y en las conexiones financieras y políticas ligadas al orfanato en la época del incendio. Descubrió que la sombra era una figura legendaria en el submundo, conocido por su eficiencia brutal y por nunca dejar rastros. Trabajaba para una red de individuos influyentes, cuyos nombres raramente aparecían en público, pero cuyas acciones movían los hilos del poder en la ciudad. La investigación de Arturo sobre las finanzas del orfanato reveló transacciones sospechosas y donaciones cuantiosas de empresas fantasma, muchas de ellas ligadas a un conglomerado financiero que tenía a Rafael Aguilar como uno de sus directores, incluso después del fin de la sociedad con Emilio. Parecía que el orfanato era usado para algo más que caridad, tal vez como fachada para lavado de dinero, o peor, para algo relacionado con el programa de adopción. Con cada nueva información, el peligro se volvía más real. El intento de invasión fue solo el comienzo. Ellos estaban observando, esperando el momento adecuado. Emilio sabía que no podía mantener a Lucía escondida para siempre. Necesitaban actuar, desenmascarar la conspiración antes de que los alcanzara. Necesitamos atraerlos, dijo Emilio una noche, la voz cargada de determinación. Lucía lo miró sorprendida. ¿Atraerlos? ¿Cómo?, preguntó. Te quieren a ti, Lucía, respondió Emilio. Tú eres la clave para el secreto que intentaron enterrar. Si mostramos que estás dispuesta a hablar, a exponer la verdad, ellos se verán obligados a salir de las sombras. Era un plan arriesgado, peligroso, usar a Lucía como carnada. Pero Emilio creía que era la única manera de forzar la mano de los enemigos y descubrir quién estaba detrás de la sombra. Lucía dudó por un momento, el miedo luchando contra la necesidad de justicia por su madre y por las víctimas del orfanato. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme. Mi madre murió por esta verdad, no voy a esconderme. Emilio asintió, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. No estarás sola, estaremos listos. El plan de Emilio era usar los medios. Él era una figura pública, un multimillonario recluido, cuya aparición en los medios siempre causaba revuelo. Daría una rueda de prensa, anunciando que había encontrado a la hija de Gabriela Navarro y que poseían información sobre el incendio en el orfanato que probaría que fue un acto criminal orquestado por personas poderosas. No revelaría todos los detalles, solo lo suficiente para llamar la atención de los enemigos y forzarlos a reaccionar. Arturo preparó la logística, garantizando que la rueda de prensa se realizara en un lugar seguro, con un fuerte esquema de seguridad. La noticia de la rueda de prensa de Emilio Velasco se esparció rápidamente, generando especulaciones y rumores en los medios. El día de la rueda de prensa, la tensión en la mansión era palpable. Lucía estaba nerviosa, pero determinada. Emilio estaba calmo, pero sus ojos mostraban la seriedad de la situación. Revisaron el plan, los protocolos de seguridad, cada detalle. Al llegar al lugar de la rueda de prensa, una sala de conferencias en un hotel en el centro de la ciudad, fueron recibidos por una multitud de periodistas y cámaras. La seguridad era discreta pero omnipresente. Emilio subió al podio con Lucía a su lado. Las cámaras se volvieron hacia ellos. Emilio comenzó a hablar, su voz firme y clara. Habló sobre Gabriela, sobre su desaparición, sobre la búsqueda de la verdad, y entonces presentó a Lucía, la hija de Gabriela. Esta joven, Lucía, es la prueba viviente de una tragedia que fue encubierta hace 18 años, dijo Emilio, mirando directamente a las cámaras. El incendio en el orfanato Esperanza del Mañana no fue un accidente, fue un acto criminal. Y tenemos información que prueba esto y que apunta a las personas responsables. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en la sala. Aquellos que orquestaron esta tragedia intentaron borrar todos los vestigios, incluyendo las vidas inocentes que se perdieron, pero fracasaron. La verdad saldrá a la luz,
y aquellos que pensaron estar por encima de la ley serán responsabilizados. Emilio no mencionó nombres ni detalles específicos sobre Accidente 18 o Lirio o La Sombra, solo la promesa de que la verdad sería revelada. La rueda de prensa terminó en un frenesí de preguntas de los periodistas. Emilio y Lucía fueron rápidamente escoltados fuera de la sala, de vuelta al auto blindado. El cebo estaba lanzado. Ahora era esperar la reacción. La reacción no tardó en llegar. Horas después de la rueda de prensa, Arturo interceptó comunicaciones encriptadas que indicaban un aumento significativo en la actividad de La Sombra. Las órdenes eran claras: encontrar y silenciar a Lucía Velasco y a cualquiera que la estuviera ayudando. La noche cayó, trayendo consigo una sensación de asedio. La mansión Velasco estaba en alerta máxima. Emilio y Lucía estaban en el despacho, monitoreando las cámaras de seguridad, esperando. No tuvieron que esperar mucho. En medio de la noche, las alarmas se dispararon nuevamente. Esta vez, la invasión fue más coordinada, más agresiva. Un equipo mayor de hombres, moviéndose con precisión militar, intentó romper el perímetro. La batalla por la mansión Velasco comenzó. Los guardias de Emilio, bien entrenados y armados, enfrentaron a los invasores. Disparos resonaron en la noche silenciosa. Emilio, a pesar de su edad, tomó un arma y se unió a la defensa, su determinación de proteger a Lucía superando cualquier miedo. Lucía estaba protegida en un búnker seguro dentro de la mansión, pero podía oír el caos del exterior. El miedo era abrumador, pero se aferró a la determinación. Su madre luchó para mantenerla a salvo. Ahora era su turno de luchar. Por la verdad. La lucha fue feroz. Los invasores eran implacables, determinados a alcanzar su objetivo. Pero la defensa de Emilio era formidable. Después de un enfrentamiento prolongado, los invasores fueron forzados a retroceder, sufriendo bajas significativas. La mansión estaba dañada pero segura. Emilio, con algunos rasguños y hematomas, volvió al búnker donde Lucía estaba. La encontró sentada en el suelo, temblando, pero ilesa. ¿Estás bien?, preguntó la voz ronca. Lucía asintió mirándolo con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Y usted? Estoy bien, dijo, sentándose a su lado. Ellos fracasaron, pero volverán. El intento de invasión fue una demostración clara del poder y de la crueldad de los enemigos. No dudarían en usar la violencia para mantener sus secretos enterrados, pero también revelaron su mano. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para silenciar a Lucía. Arturo, analizando los equipos dejados por los invasores y las comunicaciones interceptadas, logró identificar el origen de las órdenes. No era un único individuo, sino un consejo, un grupo de figuras influyentes, cuyos nombres aparecían en las transacciones financieras ligadas al orfanato. Y en el centro de ese consejo, aunque actuando en las sombras, estaba un nombre familiar: Rafael Aguilar. La revelación golpeó a Emilio y Lucía con fuerza total. Rafael Aguilar, el hombre que podría ser el padre de Lucía, el hombre que Gabriela amó y que tal vez la ayudó a salvar a Lucía. Él estaba involucrado en la conspiración. Él era parte de ellos que querían silenciar a Lucía. La traición de Rafael, si se confirmaba, era devastadora. No solo traicionó a Emilio en el pasado, sino que ahora parecía estar dispuesto a dañar a la hija de Gabriela, el mismo niño que tal vez él había ayudado a salvar. O tal vez estaba siendo forzado a ello, manipulado por el consejo. Emilio sabía que necesitaba confrontar a Rafael. Necesitaba entender su papel en esta trama sombría, y necesitaba hacerlo antes de que la sombra o sus empleadores pudieran alcanzarlo a él o a Lucía. La noche prometida de 30 días se acercaba al fin, pero la búsqueda de la verdad y la lucha por la supervivencia estaban lejos de terminar. El próximo paso sería el más peligroso: ir tras Rafael Aguilar, el hombre en el centro de todo, y desentrañar el secreto final que ligaba a Gabriela, el orfanato, el incendio y la propia existencia de Lucía. El viaje los llevó de las sombras del pasado
a la confrontación directa con los peligros del presente. La mansión Velasco, a pesar de los daños de la noche anterior, se mantenía firme, un bastión contra las sombras que se cerraban alrededor. El intento de invasión dejó marcas visibles, pero la determinación de Emilio y Lucía solo se fortaleció. Sabían que el cebo había funcionado. Los enemigos, antes ocultos, ahora mostraban sus garras, y el nombre de Rafael Aguilar resonaba en el centro de la tormenta. Arturo trabajó febrilmente, usando la información obtenida para rastrear a Rafael. No fue fácil. Rafael estaba en movimiento, evidentemente consciente de que su posición en el consejo y su vínculo con el pasado lo volvían vulnerable. Sin embargo, la red de Arturo era vasta y eficiente. Localizó a Rafael en un complejo de apartamentos de lujo, uno de los muchos inmuebles que poseía, mantenido bajo un nombre falso. Arturo también descubrió que Rafael estaba bajo vigilancia, constante, no solo por los hombres de Emilio, sino también por otros. Parecía que el consejo no confiaba totalmente en él, o tal vez estaba garantizando que no hablara. Emilio decidió que no podía esperar. Necesitaba confrontar a Rafael, obtener respuestas directamente de él. Era un riesgo calculado. Rafael era un hombre peligroso, involucrado en negocios oscuros, pero también la única persona viva, además de Octavio, que ya había hablado, que podría llenar los vacíos en la historia de Gabriela. El abordaje fue planeado con cuidado meticuloso. Emilio, Lucía y un pequeño equipo de seguridad de élite, liderado por Arturo, se dirigieron al complejo de apartamentos. La operación se realizó bajo el manto de la noche, con el objetivo de ser rápida y silenciosa. Lograron entrar en el apartamento de Rafael sin ser detectados por los otros vigilantes. Encontraron a Rafael en su despacho, solo, mirando a la ciudad iluminada por la ventana. Parecía cansado, envejecido, con el peso del mundo en los hombros. Al verlos, Rafael no mostró sorpresa, solo un suspiro profundo. «Emilio», dijo la voz ronca, «sabía que vendrías». Sus ojos se fijaron en Lucía. Una expresión compleja pasó por su rostro, reconocimiento, tristeza, tal vez culpa. «Gabriela», susurró extendiendo la mano como si quisiera tocarla, pero dudando. «Te pareces tanto a ella». Lucía sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre, con la mirada triste y la mención de su madre, podría ser su padre, pero también estaba ligado a las personas que intentaron matarla. Emilio mantuvo la guardia, alta. «Rafael, tenemos muchas preguntas, sobre Gabriela, sobre el orfanato, sobre el incendio y sobre tu papel en todo esto». Rafael se sentó en su silla, gesticulando para que ellos se sentaran también. La tensión en la sala era palpable. «Esperaba este momento», dijo. «Hace 18 años que cargo este fardo». Comenzó a contar la historia, su voz baja y llena de arrepentimiento. Confirmó que amó a Gabriela profundamente, que la relación de ellos era secreta, complicada por su sociedad con Emilio y por la red de contactos peligrosos en que estaba involucrado. Habló sobre el orfanato. No era solo una institución de caridad, era una fachada para un esquema de tráfico, de influencias y, más siniestramente, un programa de adopción ilegal para familias ricas y poderosas que querían comprar bebés sin pasar por los trámites legales. Rafael estaba involucrado, inicialmente solo financieramente, pero después más profundamente, seducido por el poder y por el dinero. Gabriela, trabajando en el orfanato como voluntaria, descubrió la verdad. Vio las irregularidades, los niños desapareciendo sin explicación. Confrontó a Rafael. Él intentó silenciarla, no con violencia, sino con soborno, con promesas de cambiar las cosas. Pero Gabriela era incorruptible. Amenazó con exponer todo. Fue entonces que el Consejo actuó. El Consejo era un grupo de individuos poderosos, los verdaderos beneficiarios del esquema del orfanato, cuyos nombres no podían ser ligados a actividades ilegales. Vieron a Gabriela como una amenaza existencial y vieron al bebé de Gabriela que estaba a punto de nacer como una complicación.
Querían eliminarla, dijo Rafael, la voz embargada. Y querían eliminar al bebé. Creían que el niño sería una debilidad para Gabriela, un punto de presión. O tal vez temían que el niño, un día, pudiera heredar la determinación de la madre y buscar justicia. Rafael confesó que al saber del plan del consejo se desesperó. Amaba a Gabriela y amaba al bebé. Lucía lo miró, el corazón latiendo fuerte. ¿El bebé era yo? Rafael asintió lentamente, sus ojos fijos en los de ella. Sí, Lucía, eras tú. Tú eres mi hija. La revelación flotó en el aire, pesada y dolorosa. Rafael Aguilar era su padre, el hombre que había venido a buscar, el hombre que Emilio creía que había traicionado a su madre, el hombre ligado a la conspiración, era su padre. Rafael continuó, explicando lo que sucedió en la noche del incendio. Supo del plan del 1800 Consejo. No podía detener el incendio, pero podía intentar salvar a Gabriela y a Lucía. Contactó a Carmen, la amiga de Gabriela en el orfanato, y elaboró un plan desesperado. Carmen sacó a Lucía de la guardería en medio del caos del incendio. Rafael la esperaba fuera. Tomó a Lucía de Carmen y la llevó a un lugar seguro, lejos del orfanato en llamas. Gabriela se quedó atrás. Le dijo a Rafael que tenía que garantizar que ciertas pruebas fueran destruidas para protegerse a sí misma y a ellos, y que encontraría a Lucía después. La esperé, dijo Rafael, la voz embargada por las lágrimas. Esperé por días, semanas, pero nunca vino. Pensé que había muerto en el incendio, o que había sido atrapada por el consejo. Escondió a Lucía, entregándola a una familia de confianza en la periferia de la ciudad, la misma familia que la crió. La visitaba secretamente. Se mantenía informado sobre ella, pero no podía revelarse. El consejo lo estaba observando, desconfiando de su lealtad. Para sobrevivir, y esperaba, un día proteger a Lucía abiertamente, tuvo que continuar en el consejo, actuando como si estuviera del lado de ellos. Fue un infierno, Emilio, dijo Rafael, mirando a su antiguo socio. Vivir con la culpa, con el miedo, saber que mi hija estaba cerca, pero no poder estar con ella. Tener que fingir lealtad a los hombres que mataron a su madre e intentaron matarla. Reveló los nombres de los principales miembros del consejo, jueces, políticos, empresarios, hombres intocables cuyas fortunas y poder estaban ligados al esquema del orfanato. ¿Y la sombra? Rafael confirmó que él era el ejecutor del consejo, un hombre sin rostro, leal solo al dinero y al poder. Rafael entregó a Emilio una memoria USB. Aquí, dijo, pruebas, documentos, grabaciones, transacciones, todo lo que logré reunir a lo largo de los años, pruebas contra el consejo, contra la sombra, contra mí mismo. Es todo lo que tengo para ofrecer. Por Gabriela, por Lucía. Mientras Rafael hablaba, una alarma silenciosa se disparó en el dispositivo de comunicación de Arturo. «Señor Velasco», dijo, la voz tensa, «tenemos movimiento. Vienen hacia... acá». Rafael palideció. El consejo sabían que los traicionaría, o tal vez simplemente no confiaban en mí lo suficiente para dejarme solo. La situación cambió drásticamente. No estaban solo confrontando a Rafael, estaban atrapados con él. El edificio estaba siendo rodeado. La sombra y sus hombres estaban llegando. Emilio actuó rápidamente. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir. Arturo, prepara la evacuación. Rafael, vienes con nosotros». Rafael asintió tomando un maletín. «Tengo algunos recursos aquí que pueden ser útiles». La huida del apartamento de Rafael Aguilar se transformó en una carrera desesperada contra el tiempo y contra un enemigo implacable. Bajaron por la parte trasera, enfrentando a francotiradores de élite y bloqueos en los pasillos. Los guardias de Emilio lucharon valientemente, abriendo camino. Lucía, impactada por las revelaciones de Rafael, pero impulsada por la necesidad de sobrevivir, siguió a Emilio y Rafael, la memoria USB con las pruebas firmemente en su mano. La batalla se extendió por los pasillos del edificio, por el estacionamiento subterráneo. Estaban rodeados.
La sombra estaba afuera coordinando la operación. En medio del caos, Rafael se movió con una agilidad sorprendente para su edad, usando su conocimiento del edificio para guiarlos por rutas de escape alternativas. Parecía redimido, luchando para proteger a la hija que apenas conocía, para expiar los pecados del pasado. Lograron llegar a un auto de escape blindado que Arturo había posicionado estratégicamente. Entraron rápidamente bajo una lluvia de balas. El auto aceleró lejos del edificio, dejando atrás el caos y el humo. Habían escapado, pero la huida fue costosa. Uno de los guardias de Emilio fue herido gravemente, y sabían que la batalla final aún estaba por venir. Con Rafael al lado y con la memoria USB conteniendo las pruebas, tenían la oportunidad de exponer al Consejo y a la sombra. Pero al hacer esto, se convirtieron en los blancos principales de una red de poder y violencia que operaba en las sombras desde hace décadas. La noche prometida de 30 días estaba en su clímax. La verdad sobre el pasado de Gabriela, el incendio en el orfanato y la identidad del padre de Lucía habían sido reveladas. Pero la revelación trajo consigo un peligro aún mayor. Emilio, Lucía y Rafael, unidos por un pasado trágico y un presente peligroso, ahora tenían que luchar no solo para sobrevivir, sino para garantizar que la justicia se hiciera por las vidas perdidas y por la verdad que fue enterrada por 18 años. La cacería se había convertido en una guerra abierta. La huida del complejo de apartamentos fue tensa y peligrosa, pero exitosa. El auto blindado de Arturo los llevó a un lugar seguro, un galpón industrial abandonado en las afueras de la ciudad, transformado en un puesto de mando temporal por Emilio. Era discreto, fortificado y equipado con tecnología de comunicación avanzada. Dentro del galpón, la atmósfera era de agotamiento y cautela. Rafael, a pesar de estar visiblemente conmocionado, parecía aliviado por haber finalmente confesado la verdad. Lucía lo miraba con una mezcla confusa de emociones. La revelación de que aquel hombre era su padre era impactante, pero la historia de su lucha para protegerla y la culpa en sus ojos creaban una imagen compleja, lejos del villano, que ella podría haber imaginado. Emilio, con la ayuda de Arturo, comenzó a analizar el contenido de la memoria USB que Rafael entregó. Era un tesoro de información, registros financieros detallados de las empresas fantasma y de las transacciones ligadas al orfanato, grabaciones de reuniones del Consejo donde discutían el esquema de adopción ilegal y la gestión de crisis, incluyendo el incendio, e incluso comunicaciones interceptadas de la sombra con miembros del Consejo. Las pruebas eran irrefutables. Ligaban al Consejo, compuesto por nombres prominentes de la sociedad, al incendio criminal, al tráfico de influencias y al intento de asesinato de Lucía. El nombre de Rafael Aguilar aparecía en muchos de los documentos, confirmando su involucramiento inicial, pero también mostrando sus intentos posteriores de reunir pruebas contra el Consejo. «Con esto podemos derribarlos», dijo Emilio, sus ojos brillando con una determinación fría. «Podemos exponer a cada uno de ellos. La sombra, el Consejo, todos ellos. El desafío ahora era cómo usar las pruebas. Entregarlas a la policía o a otras autoridades podría ser arriesgado, ya que el Consejo tenía influencia en todos los niveles del poder. La mejor opción parecía ser la exposición pública, una divulgación masiva que volvería imposible para el Consejo sofocar el escándalo. «Vamos a filtrar todo», decidió Emilio. «A los medios internacionales, a organizaciones de derechos humanos, a Internet, de forma que no puedan controlar la narrativa o silenciar las fuentes». Arturo comenzó a preparar la filtración, creando múltiples canales de distribución para garantizar que la información llegara al mayor número de personas posible, rápidamente. Mientras tanto, la ciudad estaba en alerta. Las noticias de 1900, la rueda de prensa de Emilio Velasco y del subsecuente intento de invasión en el complejo de apartamentos de Rafael Aguilar dominaban los noticieros. El Consejo estaba en pánico. Sabían que Rafael había huido y que Emilio Velasco y la hija de Gabriela Navarro estaban con él, y temían que las pruebas cayeran en las manos equivocadas. La sombra recibió órdenes claras:
encontrar a Rafael, Lucía y Emilio y recuperar las pruebas a cualquier costo. Movilizó todos sus recursos, rastreando cada paso, cada movimiento. Sabía que Emilio era un adversario formidable, pero la presión para tener éxito era inmensa. En el galpón, la espera era agónica. Emilio y Lucía revisaban las pruebas absorbiendo la magnitud de la crueldad y corrupción que habían descubierto. Rafael, sentado en un rincón, observaba a Lucía, un dolor silencioso en sus ojos. Lucía, comenzó, la voz vacilante. Sé que nada de lo que diga puede borrar el pasado, pero quiero que sepas que lo siento mucho por todo, por no haber sido más fuerte, por no haber protegido a tu madre, por no haber estado ahí para ti. Lucía lo miró. La rabia y la confusión aún estaban ahí, pero mezcladas con una pizca de compasión. Él era el hombre que la salvó, pero también el hombre que, de cierta forma, contribuyó a la tragedia de su madre. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó, la voz baja. «Estaba siendo observado», respondió Rafael. «Cualquier movimiento en tu dirección te habría puesto en peligro inmediato. Tuve que esperar, reunir las pruebas, encontrar el momento adecuado. Y para ser honesto, tenía miedo. Miedo de tu reacción. Miedo de no ser perdonado». Una sirena distante rompió la quietud. Arturo entró corriendo. «Nos encontraron. La sombra y sus hombres se están acercando». La batalla final era inminente. Emilio, Rafael y el equipo de seguridad se prepararon. El galpón, aunque fortificado, no era impenetrable. Tendrían que luchar para sobrevivir y garantizar que las pruebas fueran divulgadas. «Arturo procede con la filtración ahora», ordenó Emilio. «No importa lo que suceda aquí, la verdad tiene que salir». Arturo asintió corriendo a la sala de control improvisada para iniciar la operación de filtración. Los hombres de La Sombra atacaron el galpón. Fue un enfrentamiento brutal y desesperado. Disparos y explosiones resonaron en la noche. Emilio, con su experiencia y entrenamiento, luchó al lado de sus hombres. Rafael, sorprendiendo a todos, tomó un arma y se unió a la lucha, luchando con la ferocidad de un padre protegiendo a su hija. Lucía estaba protegida en una sala segura dentro del galpón, pero podía oír la batalla furiosa. Sostenía el medallón de su madre, el pequeño compartimento secreto vacío, el mensaje ahora grabado en su mente. La lucha llegó a su clímax. La Sombra, una figura imponente e implacable, logró romper la defensa y entró en el galpón, determinado a encontrar a Lucía y las pruebas. Emilio lo enfrentó, una batalla personal entre el protector y el depredador. La lucha entre Emilio y la Sombra fue feroz. Emilio era hábil, pero la Sombra era pura fuerza y brutalidad. En el momento crítico, cuando la Sombra estaba a punto de dominar a Emilio, Rafael intervino. Se lanzó contra la Sombra, distrayéndolo, dando a Emilio la oportunidad de reaccionar. En el enfrentamiento, Rafael fue herido gravemente, pero su intervención fue crucial. Emilio, aprovechando la oportunidad, logró neutralizar a la Sombra. Con la Sombra derrotado y la mayoría de sus hombres abatidos o capturados por los refuerzos de Emilio, la batalla terminó. El galpón estaba en ruinas, pero habían sobrevivido. Emilio corrió hacia Rafael, que estaba caído en el suelo sangrando. Lucía salió de la sala segura y corrió hacia su padre biológico. «¡Papá!», gritó arrodillándose a su lado. Rafael sonrió débilmente, extendiendo la mano para tocar el rostro de Lucía. «Estás a salvo», susurró. «Yo lo logré». «Vas a estar bien», dijo Lucía, las lágrimas corriendo por su rostro. Rafael movió la cabeza, la vida desvaneciéndose de sus ojos. «Perdóname, Lucía, por todo». Su mano cayó. Rafael Aguilar, el padre de Lucía, el hombre en el centro de la conspiración, murió en los brazos de la hija que luchó para proteger. La muerte de Rafael fue un golpe doloroso, una pérdida compleja. No era un héroe, pero en sus momentos finales había luchado por la redención. Con la Sombra neutralizado y las pruebas divulgadas por Arturo,
El consejo no tuvo a dónde correr. El escándalo explotó en los medios, revelando la profundidad de su corrupción y la atrocidad del incendio en el orfanato. Se abrieron investigaciones, se hicieron arrestos. El imperio de poder construido sobre secretos y vidas inocentes comenzó a desmoronarse. En los días que siguieron, Lucía lidió con el duelo por el padre que apenas conoció, pero que se sacrificó por ella. La verdad sobre su origen, sobre el sacrificio de su madre y la lucha de Rafael, le dio un sentido de propósito. Emilio, herido pero recuperado, permaneció al lado de Lucía. La búsqueda de la verdad los unió de una forma inesperada. La duda sobre la paternidad de Lucía había sido resuelta, pero la conexión entre ellos, forjada en la adversidad, era profunda y real. Emilio no era su padre biológico, pero era el hombre que la encontró, la protegió y la ayudó a desentrañar la verdad. La noche prometida de 30 días había terminado. La oscuridad había sido confrontada y la luz de la verdad, aunque dolorosa, finalmente brilló. Lucía Navarro Aguilar, el niño que debería haber muerto en un incendio hace 18 años, sobrevivió para contar la historia y garantizar que la justicia se hiciera. El futuro era incierto, pero Lucía ya no estaba sola. Tenía la memoria de su madre, el sacrificio de su padre biológico y la protección y el apoyo inquebrantable de Emilio Velasco. El viaje la transformó de una joven en busca de sus orígenes en una mujer fuerte, resiliente, lista para enfrentar lo que viniera por delante, llevando consigo el legado de coraje y verdad de su madre. La noche había acabado, pero la vida, con todas sus complejidades y desafíos, apenas comenzaba. Los días que siguieron a la noche fatídica en el galpón fueron un torbellino de noticias, investigaciones y el lento desmantelamiento del imperio de corrupción que operaba en las sombras. La filtración orquestada por Arturo fue un éxito rotundo. Las pruebas contenidas en la memoria USB de Rafael Aguilar, replicadas y distribuidas por múltiples canales, expusieron la verdad brutal sobre el incendio en el orfanato, el esquema de adopción ilegal y los nombres de los poderosos involucrados. La reacción pública fue de conmoción e indignación. Los miembros del Consejo, antes intocables, fueron arrastrados a la luz, sus vidas y carreras en ruinas. Jueces, políticos y empresarios fueron arrestados enfrentando acusaciones graves. La caída de ellos envió ondas de choque por toda la sociedad, mostrando que incluso los más poderosos pueden ser responsabilizados cuando la verdad es revelada. La sombra, aunque neutralizado, se convirtió en un símbolo de la crueldad al servicio de la corrupción. Su identidad real nunca fue totalmente confirmada públicamente, manteniéndolo como una figura casi mítica del submundo, pero su capacidad de causar daño fue erradicada con el arresto de sus empleadores. Para Lucía, el periodo fue de duelo y asimilación. La muerte de Rafael, su padre biológico, fue una pérdida compleja. Lo conoció por pocas horas, pero en esas horas él se redimió a sus ojos, sacrificándose para protegerla y garantizar que la verdad saliera a la luz. Lo enterró con dignidad, reconociendo al hombre que podría haber sido y al padre que eligió ser al final. La memoria de Gabriela, su madre, finalmente recibió la justicia que merecía. Su coraje al desafiar al consejo y su determinación en proteger a Lucía fueron honrados. La historia del orfanato y de las vidas perdidas en el incendio fue contada, garantizando que no fueran olvidadas. La relación entre Lucía y Emilio se consolidó. La búsqueda de la verdad y la lucha por la supervivencia los unieron de forma indisoluble. Emilio no era su padre biológico, pero era su familia, su protector, su mentor. La acogió en su vida, ofreciendo no solo seguridad y recursos, sino también un hogar y un amor incondicional. Lucía, a su vez, trajo luz y propósito a la vida recluida de Emilio. Pasaron meses trabajando juntos, garantizando que todos los responsables fueran llevados a la justicia y que las víctimas del orfanato y sus familias recibieran apoyo. Lucía, con la herencia de Rafael y el apoyo de Emilio, decidió crear una fundación en nombre de su madre,
dedicada a ayudar a niños en riesgo y a exponer y combatir el tráfico humano y la corrupción. La mansión Velasco, reparada y fortalecida, se convirtió en el centro de operaciones de la Fundación. Lucía, antes una joven incierta sobre su lugar en el mundo, encontró su voz y su propósito en la lucha por la justicia y en la defensa de los vulnerables. La vida no volvió a la normalidad. El peligro, aunque disminuido, nunca desaparece, completamente cuando se desafía al poder establecido. Pero Lucía ya no tenía miedo. Había enfrentado las sombras y emergido más fuerte. Emilio la observaba con orgullo. Había encontrado más que a la hija de Gabriela. Había encontrado una compañera, una heredera de su fuerza y determinación, alguien que daría continuidad al legado de rectitud que él siempre buscó. La noche prometida de 30 días había terminado, pero el viaje de Lucía apenas comenzaba. Llevaba consigo las cicatrices del pasado, pero también la esperanza de un futuro donde la verdad prevaleciera. La búsqueda